Si yo le preguntara, ¿irás al cielo cuando mueras? ¿Qué me responderías? A, quizás. B, sí, porque soy buena persona. C, espero que sí, porque ayudo a los pobres. D, ojalá, porque soy bueno con los animales. E, mi mamá es cristiana, por esa razón iré al cielo. Si cualquiera de las anteriores es tu respuesta, estás en peligro de perder tu alma. Mateo capítulo 10 versículo 28 te dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo conseguir ir al cielo y la vida eterna? Respuesta. La Biblia presenta el camino claro para ir al cielo y conseguir la vida eterna. Primero, debemos reconocer que hemos pecado contra Dios. En Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios, las cuales nos hacen merecedores de castigo. Debido a que a la larga todos nuestros pecados van en contra de un Dios eterno, únicamente bastaría un castigo eterno. Pero, en Romanos capítulo 6 versículo 23 leemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, leemos, que Jesucristo es el Santo Hijo de Dios, sin pecado. En Juan capítulo 1 versículo 1 al 14, leemos, que el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre y murió para pagar nuestro castigo. En Romanos capítulo 5 versículo 8, leemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 19 versículo 31 al 42. Él llevó la culpa que merecíamos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. 3 días más tarde él se levantó de la tumba, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4. Y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, leemos, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Hechos capítulo 3 versículo 19, leemos, que por fe, debemos arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado y volvernos a Cristo para la salvación. Si ponemos nuestra fe en Él, confiando en que su muerte en la cruz fue el pago por nuestros pecados, seremos perdonados y recibiremos la promesa de la vida eterna en el cielo. En Juan capítulo 3 versículo 16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 10 versículo 9 leemos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente la fe en la obra completa de Cristo en la cruz es el único camino verdadero hacia la vida eterna. En Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay tiempo que perder. Obtenga su salvación ahora. Para lograrlo solo tiene que creer que Jesús es tu Señor y Salvador. Confesar con tu boca que Él murió por ti. Que estás dispuesto a entregarle tu vida, tus decisiones, tu corazón y Él te dará el mismo galardón que Él me ha prometido a mí. El Señor te ama, y Él es fiel a sus promesas. Creer en Dios no es suficiente. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Algunos quizás digan, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Le doy a los pobres y ayudo al necesitado. Yo hago el bien. Tengo para decirte que eso está muy bien, pero y no son tus obras las que te salvarán. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones. Efesios 2 versículo 8. Es solo por la fe en Jesús que puede lograr su salvación. La Biblia nos enseña que las buenas obras son un producto de la salvación. Las obras que haces antes de entregarle tu vida a Cristo no le sirven de nada. Las que tienen valor son las que haces después que Jesús mora en ti. Estas vienen después, no antes. En Isaías capítulo 64 versículo 6 la Biblia nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Otros quizás piensen, tú llega al cielo a tu manera que yo llegaré de la mía. Pero considere lo siguiente.
¿Nacimos en la forma que quisimos o a través de nuestra madre? Pues para llegar al cielo también hay una sola forma. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, usted puede repetir la siguiente oración. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera que, a través de la fe en Él, yo pueda ser perdonado. Me arrepiento y me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para mi salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y por tu perdón. Hoy te acepto como mi Salvador y único Señor en mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Felicitaciones. A partir de ahora, usted es un hijo de Dios. Le invito a seguir leyendo para ayudarlo con los pasos a seguir. Acabo de poner mi fe en Jesús, ¿qué hago ahora? Busque en su sector en donde vive una iglesia evangélica. Hágale saber al pastor acerca de su nueva fe en Jesucristo. ¿Necesitas ayuda para conseguir una iglesia? Deje un mensaje en los comentarios y encantado le ayudaré. ¿Por qué necesito congregarme? Porque la palabra de Dios es como el alimento que comes diariamente. Después de que Cristo viva en usted, necesitará saber más acerca de quien ahora es tu Dios. Es en la iglesia donde encontrará ese alimento y respuestas a tus preguntas, ahí te enseñarán a crecer en el cristianismo. Salmos capítulo 133 versículo 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hebreos capítulo 15 versículo 25a, dice: No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Te invito a visitar los vídeos de mi canal, los cuales te ayudarán a entender y acercarte cada día más a nuestro Señor Jesucristo, de esta manera vivirás conforme a la voluntad de Dios. Un abrazo grande y Dios te bendiga.